el- yo tengo que este es el comportamiento ideal. ¿Ok? Comportamiento completamente ideal donde se conoce, ¿ok?, cuál es el diámetro, cuál es la velocidad y estoy variando el caudal. ¿Ok? Y se va a producir una altura, ¿ok? Esto sería equivalente a la energía por unidad de peso. Como acabo de decir. Diferencia de energía por unidad de peso. Ok, o sea, lo que nosotros utilizamos para la bomba H. Bien. Entonces, repito, eso significa que yo puedo variar el caudal y al variar el caudal voy a variar Además de eso, la velocidad, se llamó. ¿ok?, de salida del impulsor y al variar la velocidad a la salida del impulsor, la velocidad radial, ¿ok?, está variando el caudal, por supuesto, y se va a mantener las RPM constantes. Entonces, R2 se mantiene constante, beta 2 se mantiene constante y la RPM se mantiene constante. Por lo tanto, entonces voy a tener que este es el comportamiento. Despreciando, ¿qué? Despreciando la condición de entrada, ¿ok?, de las pérdidas correspondientes. Ok, perfecto. Entonces, si ya tengo todo eso, okay, ahora vamos entonces a incluir, okay, la parte de el efecto, okay, de tener n álabes. Okay. ¿Qué es eso? Es el efecto Coriolis. Okay. Entonces, al meter el efecto Coriolis, ¿okay?, lo que va a suceder es que ese efecto hace que la curva de comportamiento pase de esta condición a esta condición. ¿Okay? A esta condición. O sea que eso sería ya ajustar según el número de álabes. ¿Ok? Ajustar según el número de álabes correspondiente. Vamos a rechequear. Ok, ya tengo eso. Ahora, a esto, que es ideal, flujo completamente ideal, ahora le voy a meter la parte de pérdida. O sea que esa energía le voy a restar las pérdidas que tiene el fluido, ¿okay?, a medida que va a pasar por dentro de la máquina. Entonces, lo primero que voy a hacer es las pérdidas por fricción. La pérdida por fricción va a tener un comportamiento parabólico. ¿Okay? ¿Por qué? Porque va a ser función de una constante K por el cuadrado de la velocidad. Por lo tanto, eso va a ser función de una constante elevado multiplicado por el caudal elevado al cuadrado, para que le quede la parte que es F por tal. Ok, perfecto. Pero además de eso, voy a tener pérdidas por el impacto que tiene el fluido en la entrada. Entonces, en la entrada tenemos la incidencia. ¿Por qué consideramos la incidencia como más importante que inclusive en el caso de la salida? Porque en realidad en la salida el efecto en las pérdidas es relativamente pequeño. O sea, que quien va a gobernar a la salida del impulsor, ¿okay?, es
el ángulo de la paleta. En cambio, en la entrada, quien gobierna la entrada es el fluido que está entrando y la velocidad con la que está entrando. Entonces, eso significa que eso va a ser muy variable. Por lo tanto, entonces yo voy a cambiar la incidencia en función del caudal. Y eso hace que si yo me acerco a una incidencia cero, las pérdidas van a ser Alta. más pequeñas. Más pequeña. Va a ser más pequeña, porque si la incidencia es cero, la paleta va a recibir el flujo que está entrando con la velocidad que no se enfrenta a la paleta, sino que la recibe en la misma dirección y lo que hace es que la acomoda, en la entrada. La redirección. Entonces, balance de energía. si en ese caso, entonces tengo que la incidencia, las pérdidas por la incidencia va a tener un mínimo cuando la incidencia está cerca de cero y con incidencia positiva yo tengo que cortar porque se disparan las pérdidas. En cambio, cuando la incidencia es negativa, las pérdidas cambian Se aprovecha más. lentamente. Por lo tanto, entonces, por ejemplo, entre este punto y este punto, yo estaría diciendo que está cambiando la pérdida, la incidencia estaría cambiando de, por ejemplo, de 0 o menos 1 grado hasta apenas 10 grados y ya no se puede continuar porque se va a crear perturbaciones muy grandes en el flujo. Entonces, eso significa que yo tengo que cortar allí. En 10. En cambio, si yo voy a tener pérdidas cuando el caudal aumenta mucho, disminuye mucho. Al disminuir el caudal, las pérdidas por incidencia van hacia el valor negativo. Al ir hacia el valor negativo, el impacto es mucho menor y aquí puedo llegar a una incidencia que puede ser menos 20, menos 30. ¿En la curva amarilla o en azul? En azul. En la celeste. Sí, pero profe, ¿cómo? En la celeste. Sí, pero allá dice H de incidencia, es la curva celeste, pero si ve que después del 6 para acá No, está eso es elevado, está a menos 30. amarilla que dice aquí. Pérdidas por fricción. Ajá. Exactamente. Esas son las ¿Y que esta qué? La celeste. incidencia, esas son. Esa es la incidencia. Entonces, de esa es la que estoy hablando. Ajá, profe. Después del 6 para allá, Ajá. ¿cómo es que está menos 30? Menos 20, menos 30. Está más bien subiendo, ¿sí ves? Él lo tenemos. De lo tenemos. Cuando me refiero a menos 30, Ajá. me refiero HF y podemos calcular lo siguiente. a esto. Esta HF, Ah. A ver, le sacan esa cuenta, le da vamos a buscar. 3.05 metros. Lo cual significa que el factor de fricción, cuando lo despejan de aquí, queda 0.01. Vamos a buscar a Howell. Porque ahí estamos graficando en el Q versus H. Vamos a buscar a Howell. Howell no está aquí. No dejen para tarde Está en la diapositiva número 2. familiarizarse con el diagrama del mundo.